El precio de Bitcoin está siendo incapaz de recuperarse después de la caída de los últimos días. Como comentábamos en vídeos anteriores, tras alcanzar el precio la zona de los 71.175, el precio de Bitcoin perdía el momentum alcista que traía después de la acumulación e iniciaba un desequilibrio bajista hasta alcanzar esta zona de soporte que tenemos en los 69.080. Gracias a la presión compradora que entró en esta zona operativa, frenó ese movimiento bajista e inició este equilibrio que estamos viendo actualmente en el precio. Un equilibrio que probablemente no vaya a durar mucho más, ya que en estas últimas horas estamos observando cómo poco a poco aumenta el volumen y por lo tanto esperamos que durante las próximas horas el precio puede llegar a romper el equilibrio. Eso sí, a nivel operativo tenemos unas cuantas cosas que destacar de estas últimas horas. En un inicio no planteamos estructura operativa para buscar oportunidades por el poco rango de precios que tenemos en esta estructura. Podríamos bajar un poquito más de timeframe para intentar verlo mejor y estamos viendo cómo en estos últimos días el precio de Bitcoin tiene varios intentos de ruptura de la resistencia, pero en todas las ocasiones el precio termina rechazando y no termina consolidando esa ruptura. Y lo más importante es lo que ha sucedido en estas últimas horas, ya que comentábamos en vídeos anteriores cómo el precio de Bitcoin parecía que tenía intención de venir a atacar esta zona operativa, una zona operativa donde teníamos confluencia casi de los VWAPs, y como veis en este caso se mantiene el VWAP mensual sobre la zona de los 69.970. ¿Pero qué ha sucedido cuando el precio ha alcanzado esta zona operativa? Pues como veis, tras intentar romper la resistencia y venir también a romper este VWAP, el precio finalmente no ha conseguido romperlo y ha vuelto a reingresar en la estructura operativa. Esto para nosotros son muestras de debilidad en el corto plazo, ya que el precio de Bitcoin no tiene la suficiente capacidad como para poder romper esta resistencia y consolidarla como un soporte, que era el setup que comentábamos que a nosotros nos estaría indicando que en Bitcoin hay un cambio de contexto en el corto plazo y entonces a partir de ahí ya sí que podríamos favorecer setups alcistas. Pero viendo el contexto actual que tiene el precio de Bitcoin, lo que nos hace es tener que seguir favoreciendo setups bajistas. Y la operativa que estaríamos buscando nosotros sería tras la ruptura efectiva de este soporte o si puede ser de hecho de esta zona de soporte. Vamos a marcarlo por aquí, esta zona de aquí, ya que si viésemos una ruptura efectiva de esta zona y finalmente un test de consolidación, podríamos buscar oportunidades operativas para buscar niveles operativos más bajos. De hecho, lo más importante es que esto podría ser el evento de sacudida de esta estructura operativa y por lo tanto, si finalmente tenemos esta ruptura, podríamos valorar shorts en el evento de test de consolidación de la ruptura e inicio de un desequilibrio bajista. ¿Qué objetivos tendríamos para ese tipo de operativa? Pues habría varios que vamos a empezar a destacar. Tenemos aquí una zona de liquidez en los 68.415 aproximadamente. Este sería un primer nivel a tener en cuenta. Y luego otra zona operativa tendríamos aquí en los 69.960. Aunque estoy viendo algo aquí en medio de la estructura, yo creo que también podríamos marcar este otro nivel que tenemos por aquí, ya que tenemos un nodo que me resulta bastante interesante y donde el precio podría tener una reacción que sería en torno a los 67.743, perdón. Ahora sí, y principalmente estos diría que son los tres principales objetivos para ese tipo de operativa. Eso sí, ¿qué sucede si finalmente no se llega a activar ese setup? Pues ahí la situación no cambia respecto a lo que comentábamos en el vídeo de ayer, y es que para tener un cambio de contexto en el corto plazo es clave romper esta resistencia que estamos viendo en el VWAP y que la consolide como un soporte. Ahí es donde podríamos como objetivo
la continuación alcista de este movimiento y el venir a atacar otra vez esta zona de resistencia, que para nosotros, como hemos comentado ya en repetidas ocasiones, es lo más importante, ver si Bitcoin finalmente consigue romper esta resistencia, porque es lo más importante ahora mismo para los setups de medio-largo plazo, ya que esta es la resistencia que está haciendo que Bitcoin no sea capaz de subir más allá y de buscar nuevos máximos históricos. Si Bitcoin consigue romper esta zona, creo que el precio podría subir bastante más y de hecho con bastante velocidad, porque con esto además, si terminamos alcanzando la zona de la resistencia, estaríamos confirmando fortaleza para el medio largo plazo y tras la ruptura efectiva de la resistencia podríamos valorar compras en un potencial movimiento de continuación alcista. Pero para eso primero es necesario superar este nivel de aquí, porque esta zona es la que más le está costando a Bitcoin romper. Mirad cuántas veces hemos alcanzado este nivel y el precio no está siendo capaz de romperlo. Estamos a la espera a ver si después de buscar un poquito de liquidez en el corto plazo, el precio de Bitcoin conseguía atacar con más fuerza, pero de momento le está costando, no sigue habiendo esa suficiente presión compradora para poder superar este nivel clave. Ahora, como siempre, vamos a estar revisando las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Comenzamos revisando Trading Different, donde vemos que ha aparecido bastante más liquidez desde los 70.308 hasta la zona de los 70.510. También estamos viendo liquidez en zona de longs desde los 69.190 hasta los 69.020. Si seguimos bajando, también destacamos esta otra zona de los 68.385. En cuanto a la liquidez de 100x, vemos como esta zona se ha cargado aún más respecto a lo que comentábamos en el vídeo de ayer, y es que vemos mucha liquidez desde los 69.190 hasta los 69.037. Ya sabéis que es bastante probable que busquen esta liquidez durante las próximas horas. Respecto a la liquidez de 50x, podemos destacar que hay bastante en zona de shorts, sobre todo desde los 70.370 hasta los 70.520. Y en zona de longs vemos que también hay bastante en los 68.375. Liquidez de 25x tenemos que subir un poquito más, vemos aquí como aumenta un poco en los 71.750, pero donde más vemos es en torno a los 72.230. En zona de longs tenemos que bajar hasta la zona de los 67.195 para ver un clúster con bastante liquidez. Y bueno, respecto a la liquidez de 10x, de momento nos queda lejos, así que no lo considero interesante. En Bookmap vemos algunas zonas de venta bastante destacables, como estos 71.950, 73.000 y 75.000. Ahora mismo cerca del precio empezaban a entrar algunas compras intentando defender al precio durante el movimiento bajista, pero tampoco estoy viendo excesivo volumen de compras. De hecho, en el multibook hemos comentado en vídeos anteriores que retiraron compras de los 68.400 y de los 67.250, y ahora mismo recientemente han entrado algunas ventas sobre los 72.350. En The Kingfisher seguimos viendo bastante liquidez en zona de longs, aquí en los 69.150 y en torno a los 68.430. Esta liquidez llegaría hasta los 68.190, aunque como hemos comentado en vídeos anteriores, gran parte de la liquidez que había ya se la han llevado durante el movimiento bajista, pero todavía sigue quedando esta que acabamos de comentar. Por parte de los short no hay mucha liquidez, hay un poquito en los 70.475 y en los 70.955. En los CVDs veo algo bastante destacable, y es que vemos ventas agresivas por parte de Coinbase. En los mapas de corto plazo ha aumentado la liquidez en zona de shorts, hasta los 70.245 aproximadamente tenemos bastante liquidez, y en zona de longs hasta los 69.000, porque son prácticamente los 69.000. Y en los mapas de high leverage vemos liquidez en torno a los 69.713 y en torno a los 69.960.